Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia de Betel. Esperemos que disfruten de este mensaje por el pastor Chris Gallatin. Porque vamos a orar esta mañana para que Dios nos dé revelación este día del Evangelio con poder. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, a- para nosotros, a través de nosotros y entre nosotros. Tú estás creando una comunidad entera, una comunidad llena y plena y santa, que camina en gozo y en poder, en la naturaleza de Dios y en el carácter de Dios. Así que Dios, te doy oro que cada corazón esté abierto, que cada corazón en este cuarto, cada corazón que nos vea en línea, cada corazón, Señor, que vea esto meses después, cada corazón esté abierto, cada corazón sea impactado y cambiado, cada corazón sea reconciliado y redimido a este evangelio de poder. Amén. Quiero hablar de este evangelio de poder. Cuando conté la historia varias veces, y creo que al menos está en una o dos de mis libros, era un joven y mi papá se ahogó cuando tenía 3 años, y mi mamá se volvió a casar cuando 15 años yo, y con un hombre muy violento. Y tuvimos un par de años antes de que se volviera a casar, y durante ese tiempo era un tiempo muy, muy, muy horrible. Teníamos un malhechor que se quería meter en nuestra casa, que por casi un año lo agarraron justo como a los 11 meses, creo. Casi cada noche venía, tocaba en la ventana tratando de meterse en nuestra casa, y era muy loco tiempo este. De hecho, la policía vino y desarrolló una estrategia y puso un perímetro alrededor de nuestra casa por meses y meses porque pasó por tanto tiempo. Mi mamá, que es una mujer muy hermosa, ahora era extremadamente bella, entonces físicamente, obviamente, en cada manera. Vivíamos en una casa sin aire acondicionado en el área de la bahía donde es muy húmedo, y en una vieja casa y medio en el gueto, ¿no? Así que era muy difícil cerrar las ventanas. Dice la gente, ¿por qué no cerraban las ventanas? ¿Por qué no, para que no se metieran en tu casa? Bueno, si cerras la ventana se pone a 90 grados y 70% de humedad. Es imposible vivir ahí. Así que el malhechor se metió, de hecho, en la recámara de mi madre. Mi mamá dormía con una pistola y yo dormía con un 22. Y así que ella finalmente se rehusó a dormir en su recámara. Cerramos las ventanas y las pusimos como, las cerramos con tornillos, y mi mamá se vino a dormir con el sillón con su pistola. Y como tres noches antes de la noche que voy a describirles, este malhechor se metió en mi ventana y yo dejé de cerrar la ventana. No teníamos incidentes por algunos días y dije, bueno, es bien caliente, voy a dejar la ventana abierta. El malhechor se mete en mi ventana como 3, 4 de la mañana, y, y estaba tratando de meterse a la casa a través de mi recámara, y yo me despierto y lo veo, grito, sale por la ventana, agarro mi rifle y le disparo. Era muy, 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 muy tiempo muy difícil. Y así que me quedo despierto esa noche por las siguientes 3 noches, de hecho, después de eso. Y dije en voz alta, yo no fui creado para creer en un Dios. Mi mamá oró con nosotros por cada noche. Nunca, es medio incongruente porque nunca fuimos a la iglesia, no sabía si Dios era Buda o Mohammed o Jesús. Honestamente no sabía si había un Dios. Mi papá, mi abuelo, que era la persona de más influencia en mi vida, era un ateo hasta el año que antes de que naciera, un año antes de nacer. Un día les tendré que contar esa historia. Es una historia padrísima. Antes de que se muriera, ¿qué dije? Que cuando naciera. Sí, agarré el espíritu de Jason. Él oró que fuéramos llenos con el espíritu de desesperanza. Todos sabíamos que teníamos en el discernimiento. La gente lo hace también cuando yo estoy orando. Ay, pobrecito Chris, no quiso decir eso. No, pero de hecho quise decir antes de que fuera nacido de nuevo, otra vez. Así que mi abuelo fue un ateo, así que bueno, esta noche mi cuarto es como 3, 4 años después, 3, 4 días después de ese incidente, ha aterrorizado. Mi mamá estaba en el cuarto de enfrente. No es una casa muy grande, ya la podía escuchar todas las noches, casi siempre llorando. Así que yo estaba batallando mucho. Yo despierto en la noche en medio del verano, hacía mucho calor. Yo dije, si hay un Dios, lo dijimos alto, si hay un Dios,
Si tú sanas a mi mamá, yo voy a averiguar quién tú eres y te voy a servir el resto de mis días. Una voz audible. Y solamente quiero decirte que antes de que comencemos a donde vamos, solamente escuché la voz audible de Dios y 2 veces y no sabía quién era Dios en ese tiempo. Escucho la voz de Dios audible y me dice, mi nombre es Jesús Cristo y tienes lo que has pedido. La siguiente mañana mi mamá se despierta. Ahora mi mamá estaba cubierto. Olvidé decir esto, mi mamá estaba cubierta de psoriasis. Y la ansiedad, claro que había intensificado la psoriasis. Estaban sus oídos, estaban en su cabello, se le salía como caspa, ya era como que era horrible. La siguiente mañana mi mamá se sale de su cuarto, del cuarto de enfrente y del baño, y está totalmente sanada de psoriasis, se fue. No había nadie más en más conmoción que yo. Y como creo que era como una semana después, si estoy bien, la voz regresó. La segunda vez que escuché la voz audible de Dios, dijo, mi nombre es Jesucristo y tú dijiste que si yo salva a tu madre, tú me servirías y yo estoy esperando. Verdadera historia. Yo no sabía nada de la Biblia. No podía leer. Alguien me dio una Biblia, no podía leerla de todos modos. Leía a nivel de tercer año cuando me gradué de la prepa. Así que empecé de ir de iglesia en iglesia yo solo. Nadie que yo conocía sabía que yo iba a la iglesia, empecé a ir a la iglesia. Y sabes, y yo hice esta declaración antes y quiero volver a decirla, porque de hecho yo no sabía lo que estaba buscando. De hecho, quizá fui a muy buenas iglesias, simplemente no sabía lo que estaba buscando. Así que fui y me sentaba mero atrás. Y a veces me quedaba por 10, 15 minutos y a veces me quedaba por todo el servicio. Y en mi mente decía, el Dios que me habló a mí no está aquí. Ahora, para ser justos, pudo haber sido una muy buena iglesia. Simplemente no me tocó ahí. Y 3 años pasaron. Yo conocí a Kathy cuando tenía 12 años y nos comprometimos cuando tenía 13 años. Y estábamos en este viaje juntos. Yo estaba en este viaje para encontrar a Dios y ella estaba conmigo todo el tiempo. Y terminamos siendo invitados a este grupo de células que era... No, yo no sabía que había un movimiento de Jesús. Yo no estaba relacionado con la religión en nada, como bueno, malo o indiferente. Yo no hubiese reconocido a Jesús si estuviera enfrente de mí o me hubiese atropellado. Así que terminamos en esta. Bueno, pero yo había ido, estaba yendo por 3 años, por diferentes domingos. La mayoría de los domingos estaba en alguna iglesia. Era como, háblame, estoy esperando. Así que llegamos a este lugar. De hecho, es una casa, está reducida por el tamaño de su casa, pero al menos 100 hippies están en la casa. Yo no sabía que los hippies eran gente de Jesús, se parecían hippies. Así que llegamos allí, todos están cantando, aleluya. ¿Recuerdan esa canción? Ay, totalmente estoy remontándome. Pero llegamos ahí, mi amigo, y dicen, tenemos que llegar temprano, si no vamos a tener que estar afuera y vamos a tener que escuchar por las ventanas. Así que llegamos, está totalmente lleno, estamos sentados en medio de enfrentes así, y empiezan a cantar aleluya y algunas de esas canciones que cantamos antes y estaba intenso ahí. Era como que esto es el sentimiento, el sentir, porque probablemente dije eso, es el sentimiento que tuve cuando esa voz habló conmigo. Así que estamos cantando esa canción y mientras estamos cantando, la gente, los hippies, se están parando espontáneamente sin que alguien les dirija. Decían en voz baja, no interrumpiendo la adoración, era como peculiar como lo estaban haciendo. En voz baja decían, Jesús me liberó de la heroína. Y se sentaban mientras cantábamos. No rompían la adoración ni nada. Y luego alguien más se paraba y decía, Jesús sanó mi epilepsia. Alguien decía, Jesús me sanó de esquizofrenia. Y yo estaba así como que, wow. Después de la adoración, desde la predicación, este hombre, Ken Hughes, quizá era como 3, 4 años mayor que yo, está dirigiendo la alabanza con una guitarra. Y dice, ¿alguien aquí quiere recibir a Jesús? Hello. Kathy levanta la mano y estamos como que eso sería nosotros. Es como somos Abraham y Sara. De hecho, somos como Abraham y Sara en ese tiempo. No sabíamos quién era Dios todavía. Así que oramos la oración y una oración sencilla que escuchamos muchas veces. Y después de la tarde, cuando él predicó un mensaje muy sencillo, el líder Ken vino con nosotros y estamos ahí sentados y mientras todos estaban así como hablando entre sí, dijo, ¿sabes? Recibieron a Jesús esta noche, sí. ¿Sabes? Eres como un bebé.
Y la Biblia dice que eres nacido de nuevo. Y muy sencillo eso. Nunca había escuchado términos de escritura. Solo habló con nosotros bien sencillo lo que nos pasó. La Biblia dice que nacimos de nuevo. Nos leyó algunas escrituras y dijo, nacieron de nuevo y ahora necesitan un padre. Y dije, bueno, ok, trajo a dos jóvenes que tienen como 3, 4 años más grandes que nosotros. Dijeron, ¿cuál de esos dos quieren que sean sus padres? Y yo solamente agarré al de mejor parecer. Y esto fue nuestra entrada al reino. El nombre de ese hombre era después se casó con una mujer que se llama Kathy también, y ellos se hicieron nuestros padres. No eran mucho mayor que nosotros, pero conocían a Dios por más que nosotros, a Jesús más que nosotros, y nuestro padre espiritual estaba bien metido en leer la Biblia y orar. Decía, tienes que leer la Biblia, orar y compartir tu testimonio todos los días. Y dije, ok, o sea, yo no sé nada, leo la Biblia todos los días, y así que leí por horas todos los días. O sea, te das cuenta que cuando yo digo que leí por horas, quiere decir que leí como 2 capítulos. Porque no podía leer y estamos leyendo la Reina Valera. Sí, la aprendí a leer leyendo la Biblia de la Reina Valera. Es la verdad, la leí como por 10 años. Y ¿sabes? Llegaba donde estaba la palabra santificación. Ni siquiera podía decirlo, Santi. Y literalmente el Espíritu Santo me enseñó la Biblia. Así que eso eran los 10 divertidos. Conocimos 4 años después a los Johnsons. 10 años atrás enterré a este hombre. Era un honor para nosotros haberlo hecho. Pero yo recibí a Jesús porque una voz audible y luego el poder de Dios. Y ese grupo, ese pequeño grupo, era muy chistoso porque él no contestó en el primer servicio, pero en ese grupo siempre cantaban en el Espíritu. Y entonces se cantan en el Espíritu y era como que solamente para encajar, ¿no? Yo no sé nada. Yo no sé qué estaban haciendo. Quizás nos escucharon y dijeron como que segunda o tercera noche dijeron, la siguiente vez que regresamos, dijeron, ustedes tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo para que tengan un lenguaje de oración. Yo pensé que yo tenía uno ya. Oh, es lo que ustedes están haciendo. Así que oró por Kathy y por mí. Era muy chistoso. Oró por Kathy y por mí. Kathy instantáneamente es bautizada en el Espíritu Santo. Ella empieza a cantar, a hablar en lenguas y estamos yendo a la casa. No lo voy a olvidar nunca. Estamos en casa. Y ella, ¡ay, está tan padrísimo! Era divertido. Nada me pasó a mí. Por 6 u 8, 7 meses, era como que, ella estaba como que, mira cuando yo, shalabala, sharaba. Nada me pasó a mí por meses. Así que bueno. Hechos capítulo 1, versículo 6, se levanta, se resucita a Jesús de la muerte y los reúne y dice, cuando se juntaron le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas del Padre que ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder, digan poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y serán mis testigos. ¿Sabes qué dijo? No van a ir a testificar. Dijo, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y en los confines de la tierra. No puedes separar el evangelio del evangelio de poder. Cuando recibes al Espíritu Santo, recibes poder, recibes dunamis, dinamita. O sea, cuando tú tomas el poder del evangelio, solamente tienes el evan. No tienes helio. O sea, no sé, quizás no es como bíblico, pero bueno, eso suena muy bien cuando lo dije en mi mente. Romanos 15, 17 dice, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que refieren a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada sino de Cristo que ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y la obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que Jerusalén y todos alrededor de Ilírico he predicado a toda la plenitud del Evangelio. Escucha esta palabra. Con el poder de señales y prodigios y el poder del Espíritu de Jerusalén alrededor he predicado con plenitud del Evangelio. No puedes predicar plenamente el Evangelio sin el poder y las señales.
No puedes separar el poder del evangelio. En Corintios, Pablo tiene este interesante problema, problema interesante. De hecho, tienes que leer el primero y segundo de Corintios para realmente agarrar toda la imagen. Y Pablo tenía unas personas que habían entrado entre los corintios, una iglesia que él plantó con Barnabás. Y empiezan a decirle a los corintios que ellos eran sus apóstoles. Nosotros somos sus apóstoles, somos sus padres. Así que Pablo les escribe, de hecho, les da dos cartas de eso. Escribe otras cosas en 1 Corintios. En 2 Corintios es mucho el enfoque del libro del 2 Corintios. Pero en 1 Corintios él dice a ellos en capítulo 4, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados, porque tengan innumerables maestros en Cristo. Sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto a ser imitadores míos. ¿No es interesante eso? Decimos, no me siguen a mí, sigan a Jesús. ¿Y sabes qué? Si yo estoy siguiendo a Jesús, más vale que esté siguiéndote a ti. Si no, no eres nuestro líder. Ok, bueno. Por tanto, os exhorto a ser imitadores míos. ¿Por cuál razón? Que quiero que me imiten. Por esta razón los envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, que les recuerde mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes a todas las iglesias. ¿Agarraron esto? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando te siguen a ti deberían de estar siguiendo a Jesús porque tú se supone que estás siguiendo a Jesús? Y la meta es que si estás más grande que en ellos, solamente estás un poquito más enfrente de ellos. Así que si sígueme a mí, estás diciendo, sigue a Jesús porque tú estás siguiendo a Jesús. Dice, imítame a mí porque estás imitando a Jesús porque tú estás haciendo más como Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos se dan cuenta que Cristo es Dios? ¿Cuántos entienden que tú has sido comisionado para ser imitador de Dios? Efesios 5:1. Sé imitadores de Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? Sí. Estas personas quieren ser como Cristo. Sí, es una buena acusación de tener, porque Jesús es Cristo y quiero ser como Cristo, así que quiero imitar a Dios. Si estoy imitando a Dios, estás imitándome a mí. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben que ambos estamos imitando a Dios? Esa es una buena palabra. Esa es una buena palabra. Así que Pablo les dice, déjame terminar esto, dice, hay algunos que envueltos arrogantes, puede que tengan muchos maestros, pero no tienen muchos padres. Esta es una respuesta para la gente que está viniendo al rebaño diciendo, hey, Pablo no es tu padre, nosotros somos su padre. Quizás son sus maestros, dice, pero no son sus padres, yo soy su padre. De hecho, va con 2 Corintios y les dice a ellos, ¿cuáles son sus credenciales? Esos son los míos, mis títulos. Yo fui golpeado, yo fui naufragado, yo tengo un título de Cambridge. No, yo fui golpeado, yo fui naufragado, yo fui asaltado, no, o sea, era como... Así que les dice esto acerca de sus maestros. Algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera ido a vosotros. Pero iré a vosotros pronto, el Señor quiere, y concederé no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí dice, no voy a checar en sus enseñanzas, voy a checar su poder. Poder, las palabras sin poder no es el evangelio. Yo entiendo que la reacción a eso es que, hey, no puedes basar tu vida en Dios en una experiencia. Pues sí, eso es verdad. Pero cuando ustedes saben que si yo leo la Biblia y no tengo la experiencia, eso es solo religión. Es formado sin poder, y formado sin poder es... Bono dice que la religión es lo que sucede cuando el espíritu se va del cuarto. Si leyendo la Biblia no te dirige hacia un encuentro con Dios, entonces, ¿cuál es el punto? Nuestra meta no es aprender la Biblia, nuestra meta es conocer el autor. Hey, si solamente conociendo la Biblia te hizo una relación con Dios, los fariseos hubiesen sido los mejores. O sea, estoy con leer la Biblia. Mi mentor me dice leer la Biblia todos los días. He leído casi todos los días la Biblia desde que nací de nuevo. Probablemente, no sé, se me pasaron unos 100 días o algo así, pero trato de leer todos los días por años y años y años, por más de 40 años.
Yo creo en la Biblia. Yo creo que si tú tienes experiencias que están antibíblicas, no son experiencias correctas. No deberías, o sea, ¿estás conmigo? Este es el fundamento para todo lo que yo creo. Esto es la Biblia. Pero si digo, si la lees y no te da una relación con el autor, entonces no sé cuál es el punto. Es como leer el manual del carro, pero nunca manejarlo. Oh, esto es padrísimo. No, la meta no es para conocer el manual, es manejar el carro. Es el espíritu, es la palabra y el espíritu que equivalen a la verdad. Así que Pablo dice, voy a checarlos, no sus gran doctrina. Voy a ver si tienen poder. En Marcos 16:15, este es Jesús comisionando, dice a ellos, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Eso me encanta, a toda la creación. ¿Cuántos saben que el evangelio no es solamente para humanos? El que cree y ha sido bautizado va a ser salvo. Aquel que no cree va a ser condenado. Esas señales van a acompañar a aquellos que han creído. En mi nombre echarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Ahora, estas son las palabras de Jesús. Alguna gente dice, no sé si lo creo, pero creo las palabras de Jesús. Pues Jesús dijo, si estás bautizado y si tú crees, si estás bautizado, tú eres salvo. ¿Cómo sé si estoy salvado? Pues estas son las señales que te van a seguir si tú crees. Pues si no hago señales y prodigios, no soy sano. No quiero llegar hasta allá, solamente quiero citar a Jesús. Jesús dijo, si tú crees, estas cosas te van a seguir. No dijo, te van a seguir a los cristianos del primer siglo o a los apóstoles. Dijeron, te van a seguir a la gente que cree. Estas son las señales de gente que cree. No puedes separar el poder, las señales y los prodigios del evangelio. Es como está metido en el evangelio. Es parte del evangelio. O sea, si tú vienes al reino y tienes cualquier cosa mala, él lo puede ser bueno. Se ocupa poder para hacer eso. Si tú estás enfermo, el evangelio dice, Jesús sana al enfermo. Tú estás endemoniado, Jesús te libera de los demonios. Si estás ciego, Jesús te sana a los enfermos. Si eres tullido, Él te sana. No importa lo que tengas, que el evangelio no solo tiene la filosofía para sanarte, pero el poder para sanarte. Jesús se repite la misma cosa, básicamente el mismo. En Juan 14 dice, si no me crees por mis palabras, entonces créeme por mis obras, por mis milagros. Y luego dice esto, y mayores trabajos, obras harás tú. Ahora, ¿cuántos saben que ellos están en medio de una cruzada de sanidad cuando dice esto? ¿Tú ves? ¿No te gusta mi mensaje? Ok. Si no me crees a mí por mi mensaje, mira los milagros que yo hago. ¿Has mirado esos milagros? No, ok. Entonces créeme en cuanto a los milagros. Pues yo no puedo creer en esas experiencias. Jesús te dijo que las creyeras. Yo entiendo lo que estamos reaccionando cuando estamos tratando de ser correctos políticamente. Es como que, solamente creo la Biblia. Yo creo la Biblia completamente. Y hay personas que no conocen la Biblia, pero no la creen. Pero cuando ven señales y prodigios, dicen, ¿dónde agarraste esto? Aquí, en la Biblia. El libro en el que no crees. Así que Jesús dice, mayores obras harás tú cuando vayas a estar con el Padre. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Obras mayores van a estar cuando estén con el Padre. No puedes separar el poder de Dios de la persona de Dios. Si tú recibes a Jesús, ¿cuántos de ustedes han recibido a Jesús? ¿Cuántos de ustedes saben que hay Jesucristo? Hay otro Jesús. Un Jesús religioso que tiene gran filosofía, pero no tiene habilidad de hacer nada. Pero tú recibiste a Jesús, el ungido. Él vive dentro de ti. Es incongruente que tú digas, Jesucristo se mudó en mí, pero tengo buenas ideas, no tengo poder para hacer nada. Mateo 24 da una advertencia. Está siendo gritada en nuestros días, que ha sido gritada, pero solamente está
he vivido en este día. Dice en versículo 23, dice, antes si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o allá está, no le creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar y ser posible aún a los escogidos. Ahora, aquí está como algunas personas leen esto. Van a ver falsos cristos y falsos profetas, no les crean, porque todos en los últimos días serán falsos, porque todos los que sean profetas en los últimos días son falsos. Cada profeta en el último, o sea, ¿cuántos saben que Jesús no dijo esto? Dijo, habrán falsos profetas y falsos cristos. Y dijo, aún la gente escogida, que son muy sabios, aún algunos de ellos serán engañados. ¿Cuántos de ustedes saben si en los últimos días todos los profetas eran falsos? ¿Cuántos saben que nadie va a ser engañado? Pero nunca he visto a nadie que falsifique los pennies. Nunca he visto a nadie que falsifique los billetes de $1. ¿Por qué? Porque no es demasiado banco tu dinero es demasiado trabajo para muy poquita influencia. A lo que quiero llegar es esto, que el diablo no cree nada, solamente copia lo que Dios tiene. Él no puede parar el poder de Dios, así que quiere duplicar el poder de Dios para que tú estés confundido en lo que Dios es de dioses y de que no es de Dios. Y solo duplica aquello, que falsifica aquella cosa que es poderosa en el reino. ¿Puedes imaginar si alguien está corriendo cientos de dólares y dice, oh, no quiero $100? Oh, mira, están también falsificando los de 20. Ah, ya no voy a usar los 20 tampoco. O están falsificando las tarjetas de crédito, ya no voy a usar eso. Entonces vas a estar ahí sin habilidad de comprar nada. Porque has reducido tu vida a una reacción de las cosas malas de toda la demás gente. Me encanta esto. Vamos a Éxodo capítulo 7. Creo que por el tiempo solamente les voy a contar esta historia porque se la sabe muy bien. En Éxodo capítulo 7, Moisés le dice, Moisés, quiero que vayas a Faraón y quiero que digas esto. Moisés está como que, ay, Señor, no me va a escuchar a mí. O sea, yo nací en esa casa, no me va a escuchar a mí. ¿Y a qué le voy a decir que me mandó? Dice, yo soy el que yo soy. Ok, muy bien, eso lo va a hacer muy claro. Es que me encanta que eso es una historia muy chistosa. Es como Moisés aterrorado. ¿Quién me mandó? Yo soy el que soy. Ok, gracias. Y Dios le dice, escucha, mi nombre no le va a impresionar, pero mi poder sí. Aquí es lo que vas a hacer. Vas a llevarte a Aarón contigo. Cuando llegues enfrente de Faraón, quiero que agarres a Aarón y que tires su vara. Y la vara de Aarón se va a convertir en una serpiente. Así que están enfrente es la primera señal, enfrente de Faraón y dice, me imagino a Moisés un poquito nervioso, no habla muy bien. Dice, hey, tú necesitas ir a la gente de Dios, ir. Ay, Moisés, vete de mi cara. Aarón, haz lo tuyo. Aarón tira su vara y se convierte en ¿qué? Una serpiente. Entonces, inmediatamente llama a Faraón, a sus magos y a sus hechiceros. Si se pueden hacer eso, ellos tiran sus varas y se convierten en serpientes. Me encanta esa parte de la historia. De la historia. Ya sé, mi boca no está funcionando ahorita. Y luego la serpiente de Aarón come las serpientes de ellos. Me encanta eso. Aquí es lo que hace la iglesia. Oh, los hechiceros usan las serpientes. No podemos usar las serpientes. Son del diablo las serpientes. Sí, son del diablo, a menos que no sean. Y luego terminas con serpientes de hechiceros en todas partes, pero con ninguna serpiente grandota que se las coma, porque tú no crees que Dios puede usar las serpientes. Y déjame preguntarte algo. ¿Moisés duplicó los milagros de los hechiceros o los hechiceros multiplicaron los milagros de Moisés, de Dios? Cuando reaccionamos decimos, ay, no vamos a hacer eso, ay, no vamos a hacer eso, están usando aquello, no vamos a hacer esto. Y después las serpientes han infestado la iglesia. ¿Sabes? Los cazadores de herejías son medio chistosos. Me recuerda lo que dice Harry Truman. Dice, ¿sabes qué? Si camino a través del río, al rato los títulos dicen, Harry no puede nadar. Es toda la perspectiva.
Y la gente te pregunta cosas que no realmente son preguntas. ¿Ustedes creen en las serpientes? Escucha, no hay cómo responder esto correctamente para alguien que cree que Harry no puede nadar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso no es una pregunta. Es como si interactúas con esta gente, es como que no es una pregunta. ¿Ustedes creen que pueden levantar cosas mortíferas y no les van a lastimar? Yo sé cómo esto se da vueltas. La respuesta es sí, pero cuando la gente lo pregunta, quiere decir, pues, bueno, no hay cómo explicarlo. Pero te voy a decir esto. El diablo solamente duplica aquellas cosas que son poderosas. Y si tú paras creyendo en todo lo que el diablo hace, no. Lo que él duplica, el diablo duplica. Regrésalo, edítalo. Ya sé, ya lo puedo ver en YouTube ahorita. Si tú reaccionas a las cosas que el diablo duplica, vas a terminar con solamente los pennies sin poder. Y vamos a ser muy buenos cristianos. Gente buena. Solamente somos gente buena. Ay, ¿a poco no son gente linda? Yo no nací para ser bueno. Yo fui nacido para ser un hijo de Dios. Daniel capítulo 4, y otra vez les voy a decir esta historia. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño él vio este árbol con estas ramas grandes que estaba lleno de follaje y a unos que vinieron y cortaron el árbol y solamente dejaron el tronco. Y estaba aterrorizado, no sabía qué quería decir el sueño. Sabía que tenía que ver con él. ¿No te encanta cuando Dios da a un no creyente una experiencia que saben que tienen que encontrar un creyente para que se lo averigüe? Es como, ni siquiera me cae bien él, pero sí, yo que puedo hablar con él. Y así que él invita a todos sus hechiceros, sus magos, sus caldeos. ¿Lo dije bien? Invita a todos ellos, los invita y les dice su sueño y dice, ¿qué significa esto? Y ninguno de ellos podía interpretar el sueño. Y después llama a Daniel. Me encanta que Daniel siempre es el último. Y cuando llama a Daniel, esto es lo que él dice a Daniel. Entonces di órdenes a que me trajeran a todos a los sabios de Babilonia, que me trajeran a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación de mi sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los divinos y con el sueño, pero no pudieron darme la interpretación. Pero al fin vino a mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Escucha esto, de acuerdo al nombre de mi Dios. Nabucodonosor está hablando en primera persona, de acuerdo al nombre de mi Dios, una de pequeña, minúscula, en cuál es el espíritu de los dioses, en plural, santos. Y yo le conté el sueño diciendo, oh Belsasar, Jesús jefe de los magos, ya sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde. Declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Ahora, por el tiempo, ¿qué sucedería si Daniel hubiese reaccionado a los cazadores de herejías y diciendo, no, eso es que no voy a abrazar nada de eso? Es como, no voy a incluirme en estos hechiceros. No. ¿Cuántos entienden cómo los cazadores de hechiceros hubiesen sido lidiado con Daniel en el siglo XXI? Él es el jefe de todos los magos, los hechiceros. Está encargado, él es el jefe. Su nombre no es Daniel. En Babilonia es Belsasar. El rey le dio el nombre de su Dios. Él no se mira como un profeta. Me encanta esa historia porque Daniel no come verduras. Esto me es chistoso. No voy a comer verduras, pero me puedes llamar un hechicero. Oh, perdón, solo come verduras. ¿Qué dije? La razón que lo dije es porque Pablo dice que aquel que come verdura es débil en la fe. Estoy pensando, ¿qué hubiese sido de Daniel si hubiese comido solamente carne? O sea, mira lo que hizo con solamente verduras.
Dios está moviendo a la gente a los círculos más profundos y oscuros. Me encantaría contarte historias. Algunas las puedo contar en privado. Pero, ¿sabes? Yo puedo ser no solamente escucharlas, pero ser parte de las historias. Donde en el palacio de reyes, algunos reyes malvados, Dios está escondiendo a sus Esteres y sus Danieles. Esto no es solamente, escucha, de 25 historias, 25 cientos de años de historias. ¿Qué pasa cuando Dios te llama a servir a un rey malvado? Es como, no voy a ir ahí. Y luego él dice, hey, no solamente vas a servir al rey malvado, pero también vas a ser parte del equipo de los psíquicos. Y también quiero que te llamen Brillo de Luna. Y Daniel es así como que, llámame lo que tú quieras, pero solamente aliméntame verduras. O sea, es un compromiso medio raro. No voy a comer verduras. No, sí, voy a ser el jefe de los hechiceros. Esa es una pregunta que yo tengo para él cuando llegue allá. Mi punto es este. Dios lo mandó. No puedo averiguarlo. Si tú me dices, voy a ser un hechicero y tú agarro este trabajo con la línea de psíquicos, vamos a agarrar una conversación. Quizá tú estarías haciendo eso. Si alguien estás mentoreando, dice, espera, tiempo. Necesito escuchar eso. Necesito entender lo que tú estás haciendo. Pero tenemos un ejemplo, más de un ejemplo, muchos ejemplos donde mujeres de Dios y hombres de Dios sirvieron a gente no de Dios y les ayudaron a prosperar aun cuando oprimían a la gente de Dios. Y muchas veces no se les miraba como profetas o profetisas o sacerdotes o gente religiosa, solamente o muchas veces se les veía como gente prominente en una región demoníaca y se metían en esa región y estaban siendo escondidos en un reino oscuro. Estaban siendo escondidos en un reino oscuro. 4 hombres, chicos, metidos en Babilonia. Puedes imaginar el mundo religioso, y solamente esto es mi idea, que el mundo religioso de ese día, viendo a Daniel, a Sadrach y a Abednego, dando sus nombres judíos, tomando los nombres de otros dioses, siendo metidos, entrelazados en la sociedad. Y puedes imaginar a los sacerdotes o los escribas, los rumores que quizás se perpetuaron a través de los campos prisioneros de Israel, cuando 4 jóvenes se sentaron en la mesa del rey, siendo entre los hechizores y fueron siendo alimentados a esos 4 reyes. Pero el resultado fue que Babilonia colapsó frente al poder de Dios y Persia soltó a Daniel y a los israelitas a que reconstruyeran el templo y Daniel agarra a estos 3 reyes de los 4. Es lo que pasa cuando estás bien con Dios y puedes confiar tu relación con Dios. No se mira afuera bien. Aquí es donde voy. Quizás no se mira bonito afuera todo el tiempo. He visto, muchas veces de hecho, pero durante la renovación de Toronto miré a gente manifestar cosas locas y yo miraba alguno justo al lado de él, la misma cosa, y esa cosa es del diablo, una cosa es demoníaca y la otra es de Dios. ¿Y quieres juzgarla por la manifestación? Oye, Daniel fue dirigido por Dios. Aarón y Moisés fueron dirigidos por Dios. ¿Qué tal? Cosas locas que crees en los trances, la gente en Facebook. ¿Crees en los Facebook? Ya sé dónde va esto. Sí, ¿sabes qué? Pedro tuvo un trance. Cayó en trance, miró una visión. ¿Te acuerdas de esto? Y en la visión, esta hoja esto con animales no limpios. Escucha una voz, está en ese trance, escucha una voz. Dijo, mata y come. Sí, ¿verdad? El resultado de esto es que termina lo que dice, no, ya no soy yo. Le dice Dios, no, yo me voy a comer esto. Dice, lo que yo limpio no lo llames inmundo.
Él averigua a través de una revelación, a través de la revelación, a través del espíritu de revelación. Él averigua que eso, de hecho, no era acerca de las cosas inmundas. No era solamente acerca de la comida, era, de hecho, acerca de los gentiles. Él termina con los gentiles en la casa de Cornelio y dirige a Cornelio y toda su familia a Cristo. Es la primera familia gentil que se encuentra a Dios. 10 años después, los fariseos que se hacen cristianos llaman a Pedro en una reunión pública y dicen, tú hablaste a gentiles, tú comiste con ellos, ¿quién te da permiso para estar con los no limpios? Y Pedro empieza a contarles, estuve en un trance, escuché una voz audible, miré esta visión. ¿Y sabes qué ve? La gente que conocía la Biblia y conocía a Dios dijeron, oh, ¿tuviste un trance? ¿O tuviste experiencia? ¿O Dios te dijo esto? ¿O en una voz audible? Y lo que estoy llegando es que muchas veces decimos, oh, no confíes en esa experiencia. La experiencia es como los gentiles, de hecho, agarraron el evangelio. Era la experiencia, tenía la Biblia, sabían lo que el Antiguo Testamento, o sea, no tenían el Nuevo Testamento, pero tenían un fundamento donde pararse y no tenían la experiencia para respaldar eso, hasta que el Espíritu Santo empezó a moverse entre ellos en poder, y fue en poder que el Evangelio y el fundamento del Evangelio fue nacido. No puedes separar el Evangelio aparte del Evangelio de salvación. Ambos son lo mismo, es el Evangelio de poder que llevó a Pedro a la casa de Cornelio para que él pudiera hablar el Evangelio de la salvación. No puedes separar a ambos. Y mientras Pedro está hablando, puedes recordar de esto, cuando Pedro está hablando, ni siquiera terminado de predicar. Recuerdo, me imagino que es una predicación larga. Y esos son gentiles, están en Corintios. Es una mitología griega. No conocen a Abraham, a Eva y a David. Esta es una mitología griega. Tienen mucho que compartir. Está quizá horas en medio de su sermón. El Espíritu Santo cae. Él no terminó su mensaje. El Espíritu Santo dice, oh, esto es suficiente. Yo necesito enseñar todo esto antes que conozcan a Dios. Espíritu Santo dice, no sé, 1 hora, 2 horas después. Dijo Espíritu Santo, está bien. Empiezan a hablar en lenguas. Y Pedro está sorprendido. Así que bautiza a ellos en el Espíritu, en agua. Entonces, cuando los fariseos dicen, ¿por qué los bautizaste en agua? Pues ya estaban bautizados en el Espíritu. Y yo creo que si él los bautizó en el Espíritu, yo ciertamente los puedo bautizar en el agua. Y su respuesta es como, oh, eso tiene completo sentido. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia que validó una doctrina. No puedes separar el poder de Dios, el poder de la salvación y el evangelio de la salvación. Puedes ponerte de pie, tenemos que cerrar. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón. Y siento como que tenemos que recomisionarte. Como que tenemos que ponernos más arriba, en otro nivel. Hechos 19 dice que Pablo hizo cosas extraordinarias. No sé, aún estoy hablando en lo ordinario. Ni siquiera así como el extraordinario se mira. Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y decimos, hey, vamos a ponernos enfrente? Cuando hay resistencia, vamos a entrar al siguiente nivel. Hey, vamos a ver a Dios hacer cosas extraordinarias. Así que, Señor, soltamos ahorita poder. Cuando el Espíritu viene sobre ti, tú vas a recibir poder para ser mi testigo. Así que, Dios, yo oro que esta vez que la gente que está aquí, que están escuchando en este podcast, en la línea, que aun cuando estén escuchando, que de repente sean llenados de poder, que el Espíritu venga con ellos poderosamente, que la gente que nunca ha sido bautizada en el Espíritu sea bautizada, que nunca tienen visiones y sueños, que empiecen a tener visiones y sueños, que nunca han profetizado, que empiecen a profetizar, que nunca han sacado demonios, que empiecen a sacar demonios, y que de repente haya un ejército de gente que empiece a destruir los trabajos del enemigo. Y que sea como sea en los días de Pablo, cuando dijo, yo reconozco a Jesús y sé de esta iglesia. Que seamos famosos en el cielo y temidos en el infierno. Y que cada creyente, de los niños en la iglesia de los niños, que cuando entren, que los demonios estén como que, oh.
Oh, They would be like que Daniel sean como Daniel in corrupt systems. en sistemas They corruptos, began to, que empiecen brick by brick, begin to ladrillo por pull down ladrillo, empiecen a those derribar bricks and build aquellos something with living ladrillos y que stones. empiecen a edificar algo Living con stones with piedras built up a vivientes, spiritual house. que sea como una casa Lord, I espiritual. just pray right now, Señor, in yo Jesus' oro name, ahorita en el that nombre you de will touch Jesús, que tú people toques who a la have gente resisted you que like you aún se did resistió, with Saul. como lo hiciste con Saúl, That people who resist que, you que la gente que se resiste al poder de Dios se encuentren hablando en lenguas y teniendo experiencias sobrenaturales, que digan, tengo que hablar a esa gente loca de Betel y averiguar lo que está sucediéndome. I pray that people Oro que la gente que nos ha grabado regresen y pidan perdón. I bless them in Y los Jesus' bendigo en el nombre de Jesús y te bendigo en el nombre de Jesús y lo recibo name for myself. para mí mismo. Amen. Amén. Gracias.